Sean bienvenidos jóvenes y señoritas a este video en el cual vamos a completar lo que hemos visto de átomos y moléculas. Vamos a empezar con lo que son una pequeña definición o concepto de soluto con hidratos. Recordemos que una solución viene a ser dado por un soluto o varios solutos que nosotros lo denotamos como SLT y por un solvente. El solvente general suele ser el agua. Nosotros lo denotamos como SOLV. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un soluto y un solvente, posterior a eso se crea lo que viene a ser conocido como una solución. Ahora, esta solución, también conocida como disolución, si se trata solo de dos componentes, disolución, puede tener una característica especial. ¿Cuál es? Justamente que al soluto le aparezcan o ésta contenga aguas, ¿ya? Un ejemplo común es el sulfato de cobre pentahidratado, el cual podemos observar que tiene a la sal, que viene a ser nuestro soluto. En sí todo esto es nuestro soluto. Sin embargo, esto de aquí es la sal o la parte anhidra y esto de aquí es lo hidratado. ¿Qué pasa? Pasa que cuando este hidrato entra en contacto con el solvente, es decir, se mezclan aquí, lo que pasa, pueden ver aquí, si nosotros abriéramos, tuviéramos un microscopio y pudiéramos ver a cada partícula, átomo, apreciamos que además de la sal que están aquí representadas, tenemos al solvente que está en celeste, que es el agua que hemos nosotros puesto para disolver. Tenemos la presencia de agua proveniente del soluto, que está con azul. Obviamente lo he denotado así, pero lo que pasa es que esta agua del soluto más esta agua del solvente es la cantidad total de agua que hay en la solución, ¿no? Es lógico, es un balance de materia. La masa que hay de soluto más la masa que hay del solvente me va a dar la masa de agua de la solución. Y es por eso que este capítulo es ese el balance de materia. La masa de soluto de cualquier componente, porque obviamente estamos refiriéndonos aquí que fuera agua el solvente, pero puede ser otro compuesto, puede ser tal vez el benceno, ¿ya? Que tiene carbonos. ¿Y qué pasa si nuestro soluto es el bicarbonato, que también tiene carbonos? Entonces, lógicamente, la masa en solución que haya de carbonos, por eso está la X, porque nosotros vamos a poner a qué está referido. Entonces podemos decir la masa de solución referido a carbono, hidrógeno, aguas, lo que nosotros estemos dando, va a ser igual a la masa del soluto, pero respecto a el componente, es decir, al carbono, al agua, al hidrógeno, a lo que nosotros estamos refiriendo, más la masa del solvente, pero referido solo a ese componente. Es un poco tal vez confuso porque vamos a verlo en capítulos más adelante, el balance de materia global y parcial. Y ahí se van a dar cuenta que esto en sí es un balance parcial que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces solo tenemos que entender que la masa de solución de un componente va a ser igual a la masa de ese componente, pero de parte del soluto, más la masa de ese componente de parte del solvente. Digamos, en los anteriores ejercicios nosotros directamente decíamos que el agua, toda la masa de agua era del solvente y sumábamos con la del soluto para que nos dé la masa de solución. Sin embargo, ahora hay que tomar en cuenta que esta masa del solvente no solo va a ser del agua del solvente, puede ser también del agua del soluto. Es por eso que ahorita hay este balance de materia. Entonces, para que lo entendamos un poco mejor este balance, vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, entonces leamos este ejercicio. Dice lo siguiente. Se mezclan 10 kilogramos de tetraborato de sodio. ¿Ya? Tetraborato de sodio. Aquí ya tenemos escrito la fórmula. Deca hidratado. Deca 10 hidratado aguas. Con 5 litros de agua. Calcule. Primero me dice la masa de agua en la solución.
Entonces necesito saber cuánta masa de agua hay en la solución total. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo escrito, tenemos la presencia de agua en el soluto y la presencia de agua como solvente. La suma de estas dos aguas en forma de masas de gramos va a ser la masa de solución, el pequeño balance de materia, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que me están pidiendo. Bien, vamos a empezar con ello, porque para eso solo necesitamos lo que es sus pesos moleculares. Después vamos a ir viendo qué necesitamos para estos. Entonces, lo que nos importa ahorita es esto de aquí. Y seguramente también necesitamos esta masa de aquí, la masa de A. Porque recordemos, hemos dicho en clases que para facilitar la nomenclatura, para facilitar lo que escribamos, al soluto usualmente lo representamos con A, al solvente con B, ¿ya? Cuando se trata de dos componentes. Entonces, como me están diciendo que la masa de tetraborato de sodio, la masa de soluto total va a ser 10 kilogramos, este va a ser nuestra variable independiente, la cual vamos a usar para hacer nuestros factores de conversión. Y nos están diciendo luego que se está mezclando este con 5 litros de agua. Entonces tenemos lo que es el volumen del solvente. Volumen de B, 5 litros de agua. Que esto a través de su densidad vamos a poder hallar su masa. ¿Ya? La densidad de solución seguramente es un dato después, entonces esto todavía no nos interesa y tampoco esto. Solo esto de aquí que está aquí anotado. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que sugiero yo para realizar estos ejercicios? Es encontrar los pesos moleculares. Pueden encontrarlo de esta forma para un inicio y luego ya van a poder hacer un poco más con agilidad en la calculadora mental. Bien, lo importante para los pesos moleculares, recordemos que es la multiplicación entre el subíndice y el peso atómico. Los pesos atómicos ya están escritos y por si acaso en el examen siempre les van a dar esos pesos atómicos. No tienen que saber de memoria. Ahora, los subíndices. Los subíndices van a venir provenientes de la fórmula. En este caso podemos ver que aquí tenemos con sodio 2, con boro 4, con oxígenos tenemos 7 de parte de la sal, porque recuerden que esto de aquí es la sal, de esa parte nomás, no es todo el oxígeno. Luego, de parte de lo que es los hidratos, el agua, tenemos 10, recordemos que es porque 10 por 2, 20, perdón, ni siquiera es 10, es 20. Y luego tenemos 10 por 1 que me va a dar 10. Bien, multiplicando esto, miren, me da 2 por 23, 46. 4 por 11, 44. 7 por 16, 112. Hasta ahí acabo de encontrar lo que es mi sal, únicamente mi sal, mi fórmula de sal sin el agua, lo que es lo anhidro o la sal, ¿ya? Anhidrosal, que este tiene un peso molecular de 102 gramos por cada mol. Ahora, si yo encuentro lo que es el agua, 20 por 1 me va a dar 20, 10 por 16, 160, lo sumo, me va a dar 180. Y si yo divido entre 10, que es estos moles que tiene presente la molécula de agua, me va a dar 18, que es el peso molecular del agua. Ese es un gran tip para que se den cuenta si está bien. Entonces he encontrado 10 moles de agua, ¿no? Entonces esto se lo conoce como los hidratos. Ahora, y si yo sumo todo sin dividir como he hecho ahorita, o puedo sumar estas dos, me va a dar 382, que viene a ser el peso molecular de toda la sal real, digamos, la hidratada. Ahora, encontremos el peso molecular del agua, ¿no? Porque es parte del solvente. Entonces sabemos que en el agua existen 2 y 1 de oxígeno. Me va a dar 18 del agua, solo del agua, proveniente del solvente, por decirles B, y esto es A. Entonces, lógicamente ya tengo los pesos moleculares. Ahora sí, me dice la masa de agua en solución, y es aquí donde aplicamos la fórmula que decíamos. ¿Cómo? Pueden observar que en el solvente tenemos agua. Cuando se mezcle con el soluto, que es todo esto, esta agua se va a venir a juntar con esta. Y entonces me quedaría el balance. La masa de solución en respecto al agua va a ser igual a la masa del soluto o la masa del agua, si quieren, pero de parte del soluto, porque el soluto tiene agua.
más la masa de agua de parte del solvente. Ese es el balance que estamos planteando y es lógico. La masa total del agua va a ser la masa que tengamos de solvente, más la masa de soluto que solo sea de agua. Ese es el balance. Entonces, ¿cómo empiezo? Primero tengo que encontrar cada uno. Yo necesito encontrar primero este de aquí, del soluto. ¿Cómo lo voy a encontrar? A partir de factores de conversión. Obviamente con su peso molecular relacionando, ¿ya? Eso voy a encontrar ahorita con el soluto, porque noten igual tengo la masa de soluto. La masa de soluto es proveniente de todo esto. Entonces yo puedo llegar de toda la masa de esto a masa de solo el agua. Van a ver cómo. Y luego la masa del solvente, yo necesito saber qué masa de solvente hay aquí. Y como tenemos el volumen con la densidad, podemos encontrar su masa. Ni siquiera necesitamos de esto. Entonces, primero haremos para la masa del soluto. Nosotros sabíamos que en 10 kilogramos de la masa del soluto, pueden ver aquí toda la masa del soluto, existe ¿qué? Existe en 1 kilogramo 1000 gramos de ese soluto, que es el completo. Ahora vamos a ayudarnos a partir de su peso molecular. Nosotros sabemos que en 382 gramos de todo ese soluto existe 1 mol de todo ese soluto. Ahora, aquí esta es la clave. En 1 mol de todo este soluto, Na2, B4, O7, 10 aguas, ¿cuántos moles de agua hay o cuántas moléculas de agua hay? En este caso, pueden observar que hay 10 moles de agua que son provenientes de todo este soluto. Solo 10 pertenecen al agua. Ahora, ¿cómo llevo yo? Tengo que decir en 1 mol de agua, porque, bueno, en mol de agua, digamos. Tengo que eliminar mol y mol. ¿Cómo yo llevo a gramos? A través de su peso molecular. Entonces, aquí puedo decir yo, en 1 mol de agua, con este peso molecular de aquí, existen 18 gramos de agua. Y con ello voy a encontrar la masa de agua y van a ver que se comprueba. ¿Por qué? Kilogramos del soluto con kilogramos del soluto se van. Gramos del soluto con gramos del soluto se van. Mol del soluto con el mol del soluto completo se van. Moles de agua con mol de agua. Me quedan gramos de agua. Pero estos gramos de agua son provenientes del soluto. Entonces, yo voy a agarrar y opero 10 por 1000 por 10 entre 382 por 18. Y la masa de B, o sea, la masa de agua, porque recuerden que B era el agua, en parte del soluto es de 4712 4712.042. Ahora, la otra forma para hallar esto, por si acaso, es de la siguiente. Pueden decir la otra forma. En 1 mol de agua, o sea, de todo este compuesto, hay 1 mol de agua, o sea, no 10 ya, lo toman como si fuera 1. ¿Por qué? Porque van a decir, en 1 mol de agua existe todo este peso molecular, 180. Ok, aquí faltaría un 0. Y van a ver que les va a dar la misma respuesta. Porque eso estamos haciendo. Estamos multiplicando 10 por 18. Justamente esto, lo que les decía, ¿no? Si aquí divide entre 10 me da 18. Pero es a lo que ustedes crean conveniente. Para mí es más lógico decir de todo este compuesto que es la sal hidratada, 10 moles le pertenecen al agua. Por lo que en 1 mol hay 18 gramos. Y con eso encuentro. Ahora, vamos, ya hemos obtenido este de aquí. Me falta este. Y como les decía, nosotros sabíamos que nos han dado 5 litros de agua provenientes del solvente. Entonces, esto de aquí es del solvente, ¿verdad?
Y decíamos, en un litro de agua hay 1000 mililitros de agua. En un mililitro de agua hay 1 gramo de agua. Esto de aquí es la densidad del agua nomás. Entonces, comprobando litros de agua con litro de agua, mililitro de agua con mililitro de agua, me quedan gramos de agua. ¿Provenientes de quién? Del solvente. Entonces, 5 por 1000, nada más, 5000 debería darme. Entonces, tengo aquí 5000 gramos de agua. Ahora, miren aquí, ya hemos obtenido nuestras dos masas. Masa del soluto, masa del solvente, ambos de agua. Masa del soluto, masa del solvente, ambos de agua. La suma me tiene que dar la masa de solución, es decir, 4712.042 más 5000. Esta es la cantidad de agua que hay en la solución. ¿Listo? Entonces, ese es el pequeño secreto, digamos, de las sales hidratadas cuando están en solución. Hay de tomar en cuenta este pequeño balance, cosa que no tomábamos en cuenta en los anteriores ejercicios. ¿Por qué? Porque eran dos compuestos diferentes, pero se aplica no solo para aguas, por si acaso, van a ver que también se puede aplicar para hidrógenos. Cuando me dicen cuánto es los átomos de oxígenos totales en la solución, igual es el balance, ¿ya? Entonces, la respuesta final sería ese. Vamos con el inciso B. ¿Qué me dice? Me dice el número de moléculas de la sal anhidra. Nosotros ya tenemos agilidad de resolver. ¿Por qué? Porque seguramente como es de la sal anhidra, solo necesitamos el peso molecular de esta misma y el número de moléculas va a ser determinado por el número de Avogadro. Entonces, vámonos directo. Aquí, nosotros teníamos 10 kilogramos de soluto, que es todo esto. Hemos vuelto a convertir a 1000, en 1 kilogramo hay 1000 gramos de soluto. El peso molecular que siempre nos va a ayudar a llevar a moles. En 382 gramos de todo este soluto hay 1 mol de este soluto. Y ahora aquí, ¿qué es lo nuevo? Más que nuevo, lo único que necesitamos saber las relaciones. En 1 mol de todo este soluto hidratado, vamos a hacer ahora la siguiente analogía, ¿no? De todo esto, ¿cuánto le pertenece a lo anhidro? A lo anhidro solo le pertenece 1 mol. Solo aquí hay un 1 sobreentendido, por decir. Ya como aquí hay 10 con esto, aquí hay un 1. Entonces decimos, ya. Entonces en 1 mol de todo eso existe 1 mol de toda la sal anhidra. Listo. Ahora, en 1 mol de toda esa sal anhidra existe el número de Avogadro. Recuerden que moléculas es cuando nos referimos a compuestos. 6.023 por 10 a la 23 moléculas de esa sal anhidra. Entonces, el número de moléculas van a ser el siguiente. Yo agarro mi cálculo, pongo 10 por 1000 por 6.023 por 10 a la 23. Recuerden que cuando es moléculas o átomos es muy grande la respuesta. Seguramente van a tener que ponerlo en notación científica. Por 10 a la 23. Ya, listo. Entonces la respuesta va a ser 1.577 por 10 a la 2. No, más, a la 25. Listo. Y eso sería. Así de fácil son estos ejercicios. Bien, ahora vamos con el inciso C, que me dice, si la densidad de la solución es 1.12, que aquí estamos, y está conteniendo un cilindro de altura de 0.75 metros, calcule el diámetro interno del cilindro en pulgadas. ¿Ya? Entonces, bien, nosotros lo que tenemos que agarrar y hacer es, bueno, la densidad de solución vamos a tener la altura. Entonces recuerden que de aquí tenemos la masa de solución proveniente de esto. Bueno, vamos a poder encontrar igual la masa de solución, porque tenemos soluto de solución, tenemos volumen de solvente.
Entonces la suma de ambos me va a dar la masa de solución. La masa de solución me ayuda aquí a encontrar el volumen y con el diámetro puedo encontrar, bueno, con el volumen de un cilindro puedo encontrar su diámetro, ¿no? Tengo su altura. Entonces haremos eso. Vamos primero. Lo que decía, para este ejercicio, como me han dado la densidad de solución, yo tengo que conocer la masa de solución de sol. Pero para yo conocer la masa de solución, el criterio y la lógica, ¿no ves? La masa de solución va a ser la masa del soluto más la masa del solvente. Lógico, ¿no? Va a ponerse soluto y va a ponerse solvente. La masa de ambos me va a dar la masa de solución total. Ojo que aquí ya no estoy haciendo énfasis a respecto de B, no, sino a esto se le conoce como un balance global, ¿ya? Pero esto es lógica, ustedes aplíquenle aquí lógica, dicen, si yo he puesto esto más esto, eso es la masa total. Entonces yo ya tengo, por si acaso, miren, mi masa de soluto es esta, total, tomando en cuenta todo, más en kilogramos está por si acaso. Mi masa de solvente es estos 5 litros, que a partir de su densidad puedo encontrar en kilogramos. Y aquí ya hemos encontrado en gramos, entonces 5000 y decimos en un kilogramo hay 1000 gramos, 15. Entonces mi masa de solución va a ser la suma solo de esos. Entonces 15 kilogramos. Ahora sí, aquí fundamentos de densidad, que eso ya hemos visto. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Si el volumen lo pasamos a multiplicar y la densidad a dividir, me queda la siguiente fórmula. Ahora yo tengo la masa de solución y tengo la densidad de solución. Puedo encontrar el volumen de solución. Lo voy a hacer esto más rápido porque ustedes ya son capaces de poder hacer esto. 1.339 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Mucho cuidado con las unidades, por si acaso, porque miren, hemos encontrado la masa en kilogramos. La densidad está en kilogramos litro. Ustedes aquí tienen que convertir a metro cúbico. Entonces van a tener que aplicar algún factor de conversión, ¿ya? Ahora, yo conozco el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi cuartos diámetro al cuadrado altura. Si yo opero esto y despejo, ustedes también ya son hachas en despejar, tengo que despejar el diámetro, me va a quedar 4 veces el volumen de solución sobre pi por la altura. Todo eso en raíz. Dándome como respuesta, lo van a comprobar, 592 pulgadas. ¿Ok? No se olviden dimensiones. El volumen está en metros cúbicos, la altura está en metros, el diámetro me va a salir en metros y yo tengo que llevarlo a pulgadas. ¿Ok? Ojo con las dimensiones, no se confíen cuando estén diciendo, pero no me sale, no me sale, es por las dimensiones. Yo aquí ya hemos hablado mucho el primer capítulo de dimensiones, en densidades igual, y ustedes, esto ya es concepto de densidades, lo único nuevo era esto. Nada más. Lo demás ya conocen de densidades. Listo. Y así se resolvió esa parte, el inciso C. Vamos al D. Este sí es igual importante. El número total de átomos de oxígeno en la solución. ¿Ya? Número total de átomos. Bien, aquí el mismo criterio. Vamos a agarrar y hacer un balance. ¿Un balance de qué? Voy a borrar esto para que volvamos a interpretar nosotros. Vamos a hacer un balance. Nosotros queremos saber la masa de solución, pero respecto a los oxígenos, al átomo de oxígeno, ¿ya? Vamos a ponerle masa como general, pero nos están pidiendo átomos. Lo correcto sería poner AT, de solución de oxígeno. Pero para que no estén acordándose, vamos a ponerle como si fuera masa, ¿ya? Van a ver que igual nomás llegamos a lo mismo. La masa de oxígeno proveniente de la solución va a ser igual a qué. Y aquí observen, por favor. Noten que nos están pidiendo átomos de oxígeno. En el soluto y en el solvente existen oxígenos en ambos. Entonces el balance tiene que ser respecto al soluto, respecto a los oxígenos que tiene y respecto al solvente a los oxígenos que éste posea. Entonces, el balance ¿cómo va a ser? La masa de solución
respecto a los oxígenos va a ser igual a la masa de oxígenos proveniente del soluto más la masa de oxígenos provenientes del solvente, porque ambos tienen. Me pueden preguntar, ¿qué pasa si en el solvente es, digamos, CH2, CH4? ¿Qué hago en este caso? En ese caso, solo oxígenos va a proveer el soluto, ya no el solvente, porque aquí no hay aguas, no hay oxígenos. Entonces, solo este va a proveer los oxígenos, ¿ya? Entonces, en tu balance se iría tu solvente, cero, porque no hay en el solvente, solo el soluto. Pero este no es el caso. Entonces, como no es el caso, por eso hemos aplicado el balance. Entonces, bien, el balance es bien sencillo, bien lógico. Entonces, nuevamente, como si fuera aguas, tengo que encontrar los átomos de oxígeno en el soluto, los átomos de oxígeno en el solvente. Sumo los dos y me va a dar la masa, bueno, los átomos de oxígeno en la solución. Así de fácil es. Entonces, empezamos. Nuevamente, tenemos la masa de soluto. Hemos aplicado el factor de conversión por volver a gramos, porque el peso molecular usualmente manejamos en gramos por cada mol. Utilizamos el peso molecular, en el cual decimos 382 gramos de tetraborato de sodio hidratado va a tener un mol, se supone, ¿ok? Pero ustedes ya tienen que ser un poco hachas. ¿Por qué? Porque vamos a decir aquí un mol del soluto, ¿no? De A, digamos. Pero ustedes saben que en un mol de A puede existir cuántos átomos gramos. En este caso, átomos gramos de oxígeno tengo que contar. Aquí hay 7 más los 10 de aquí me va a dar 17 átomos gramos de oxígeno. Esto yo puedo anotar ya directo aquí. No es necesario que haga estos factores, porque van a ver que en la bibliografía también se puede relacionar lo que es la masa, el peso molecular, a átomo o gramo directo. Entonces, ¿cómo es la nueva metodología? Como nosotros ya hemos practicado lo suficiente para saber esos pequeños conceptos de átomo-gramo, decimos, en 382 gramos, este es el peso molecular, del soluto existen 7 más 10, 17 átomos gramos de oxígeno. ¿Ok? Ya hemos contado directo, pero a partir de la masa. No hemos llevado a moles. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Van a ver que si ustedes van por el otro camino es más largo, pero igual les va a salir. Ahora, yo necesito convertir a átomos. ¿Cómo llevo? Digo, en un átomo gramo de oxígeno existen el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Entonces agarro y digo, bien, tengo que operar esto. Voy a operar, digo, 10 por 1000 por 17 sobre 382 por 6, 6,023 por 10 a la 23 entre 1. Entonces me ha salido que el pez, bueno, la masa o los átomos de oxígenos en la sal, en el soluto, en los hidratados, va a ser de 680 por 10 a la 26 átomos. Pero ojo, esto es solo del soluto. Esto de aquí es solo de esto. Me falta encontrar del solvente, porque el solvente también da oxígenos. Es la misma metodología, digo, en 5 kilogramos de agua existen en 1 kilogramo de agua 1000 gramos, en 1 gramo de agua 1 mol de agua, en 1 mol de agua existe 1 atomogramo de oxígeno, en 1 atomogramo de oxígeno existe 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y listo, tengo que operar. Y como se dan cuenta va a ser 5000 por 6,023 por 10 a la 23. Un número bastante grande, lógicamente. Porque recuerden que el número de Avogadro es gigante. O sea, nos va a ayudar. 3,01 1 por 6,023. Sí, está bien. Ok, me sale 3. Ah, perdón, aquí me estoy confundiendo algo. Es 18 gramos de agua. Eso me estoy olvidando.
No, el peso molecular. Ahora sí. 1,673 por 10 a la 26. Y bien, ahora solo tengo que sumar ambos. Y miren, como tienen ambos mismos exponentes, o sea, por 10 a la algo, solo sumo como si fueran decimales. Voy a decir 2,680 más 1,673. En caso de no tener mismos exponentes, en la calco pueden operarlo, igual les va a salir. Entonces nos va a salir como respuesta 4,353 por 10 a la 26 átomos de oxígeno en la solución. Y es lógico. Así nomás son estos ejercicios. O sea, el truco o la lógica no es truco, sino es el criterio que ustedes tienen que tener, es el balance, es decir, ok, ¿de dónde está saliendo? Y es esto. Bien, vamos con el último ejercicio, que seguramente es algo similar. Me dice el número de átomo-gramo de sodio. Ah, ya, aquí lo mismo. Aquí vamos a aplicar un balance. Bueno, ya no un balance, sino va a ser directo, pero van a ver que con el balance igual se cumple. Dicen, la masa de solución proveniente del sodio va a ser igual a la masa del soluto proveniente del sodio más la masa del solvente proveniente del sodio. La consulta aquí es, ¿este solvente tiene sodio? No, entonces esto es cero. Por tanto, la masa de solución del sodio va a ser igual a la masa del soluto del sodio. Entonces yo puedo operar directamente con la masa del soluto. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Miren, aquí directo la masa del soluto, convertimos a gramos, decimos ahora nosotros ya más cracks, 282 gramos del soluto, papam, 7 decahidratado. ¿Cuántos átomos gramos tiene de sodio? Solo tiene 2, ¿no ves? 2 átomo gramo de sodio. Entonces con ello multiplicamos y van a ver que me sale 10 por 1000 por 2 sobre 382. 52, un número bastante grande. 52,356 átomos gramos de sodio. Y listo, así se resuelven esos ejercicios que son hidratados entre comillas, pero lo nuevo que quiero enseñarles el criterio es esto, el balance de materia. Ya que tengan ese criterio, esa lógica de que digan, tiene sentido, no estoy inventándome nada, es lógico lo que estoy haciendo. ¿Ya? Bien, vamos con otro ejercicio. Bien, avancemos con el último ejercicio. Este ejercicio, por si acaso, también está subido en el canal, pero está solo el ejercicio. Vamos a tratar de ahora explicarlo bien detallado, cómo hacerlo, pero en el video igual está mencionado. Bien, entonces nos dice lo siguiente. En un material orgánico contiene un recipiente de una forma esférica con una parte hueca al centro en forma de cubo. Para este ejercicio tienen que imaginarlo muy bien. Tienen que imaginarse una esfera y que ustedes si lo miran por arriba puedan ver lo que es un hueco en el medio en forma de cubo, cual dice tiene un diámetro de 150 pulgadas. Entonces, esta es la figurita. Aquí pueden ver la esfera y pueden ver el cubo en el medio como forma de hueco. Aquí está vacío, hueco, ¿ya? Por eso está en negro, hueco, no hay nada, nada. Ahora me está diciendo que el diámetro, obviamente perteneciente a la esfera, va a ser de aquí hasta aquí, va a ser de 150 pulgadas. Ahora, se conoce que el lado del hueco equivale a 2 octavos del radio de la esfera. Quiere decir, cualquiera de estos lados, ¿no ve? Porque recuerden que esto es un cubo, entonces las aristas son iguales. Cualquier lado, me está diciendo, del cubo hueco equivale, o sea, es igual su lado, su arista, a 2 octavos del radio de la esfera. Ojo que aquí nos da el diámetro, no el radio. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar seguramente a encontrar algo. Además, dice, se conoce que, no, perdón, si la mezcla orgánica corresponde al benzoaldehído, aquí nomenclatura,
Esto lo he subido en los videos, por si acaso, benzo es del benceno, aldehído de los aldehídos. Su fórmula comprimida va a ser la siguiente, C7H5OO. ¿Ya? Compruébenlo, van a ver, va a salirles los mismos. Seguramente ustedes van a hacerlo la clásica, digamos, como es benzoaldehído, cho. Entonces, un benceno, aquí 6H5. Entonces, si suman 7, les va a dar aquí 6. Ah, no, mentira. Este nomás ha sumado. Y listo, les va a dar la misma fórmula. No hay ningún problema. Yo lo comprimo porque recuerden que vamos a encontrar su peso molecular. Y el acetileno, eno, un alqueno, CH2, C2H2. ¿Cuáles yo voy a llamar A y B? Ya son compuestos que están mezclados. Yo no sé cuál será el soluto, cuál será el solvente, pero a preferencia mía pongo como me han dado el primero benzoaldehído va a ser A, como me han dado el segundo acetileno va a ser B. Listo, así no me complico. Pero me dicen, están en proporciones de 40% y 60%. ¿De qué? De masas. Entonces, el porcentaje de masa de A va a ser del 40%, el porcentaje de masa de B va a ser del 60%, el restante. Lógico, ¿no? Ahora, con densidades de 1.3 y 1.5 respectivamente. No olviden que cuando dice respectivamente quiere decir en el orden que les han dado. Es decir, este primero corresponde al benzaldehído, este segundo al acetileno. Lo mismo con esto, el primero con el benzaldehído, el segundo con el acetileno. Entonces, 1.3 pertenecientes de A y para B 1.5. Listo. Con eso ya tenemos nuestros datos. Bien, ¿qué es entonces la primera pregunta? La densidad de la mezcla orgánica, la densidad de la mezcla en gramos por cada centímetro cúbico y su masa en toneladas. Entonces, seguramente yo tengo que encontrar su volumen. Puedo encontrar, ¿no ve? Porque me están dando de esto. Pero aquí este ejercicio en particular es bien, más que didáctico, es bien pensativo, bien a lo de, ok, noten que aquí hemos llenado con los líquidos orgánicos, pero nos han dicho, en el medio está hueco, o sea, aquí no se puede llenar. Hemos llenado en un bordecito nomás y se empieza a llenar, 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 pero en ningún momento se ha excedido y ha entrado al hueco a llenarse. O sea, en el centro hay un hueco que no está lleno. Entonces, para encontrar su volumen de la solución, porque recuerden, la solución va a ser la mezcla de ambos líquidos que está solo alrededor, no está en toda la esfera y tampoco está dentro del cubo. Aquí hay que aplicar un poco de matemática y decir, ok, en análisis de volumen, lógica va a ser el volumen de solución, o sea, esto de aquí que está marcado con rojo, digamos, va a ser el volumen de la esfera menos el volumen del cubo que está al medio, dándome como figura lo que estoy buscando, lo que es decir, esto de aquí es lo que ahí está la solución. Entonces yo conozco el volumen de una esfera. Yo sé que el volumen de una esfera es pi sextos por diámetro al cubo. ¿Ya? Y el diámetro lo tengo. Ah, porque me han dado. Ahora, ¿qué pasa con el cubo? En el cubo, miren que nosotros decíamos que 2 radio va a ser igual al diámetro. Y aquí tengo eso, ¿verdad? Entonces yo puedo agrupar y decir, para la dimensionalidad, que como el cubo, por si acaso en un cubo, su volumen de un cubo, como conocemos lado por lado por lado, entonces su volumen es lado por lado por lado, que va a ser igual al lado al cubo. Pero como el lado es diámetro, todo esto va a ser ahora diámetro, diámetro a la octava al cubo. Listo. Ahora aquí ustedes, estos son conceptos de factores de conversión, conceptos fundamentales de densidades. Nosotros tenemos el diámetro, podemos encontrar su volumen de solución, pero no olviden que esto está en pulgadas. Van a tener que convertirlo a centímetros cúbicos, ¿ya?
yo les dejo el cálculo, les tiene que salir 778, es un número bastante grande, 958, 430.3. Ahora, noten algo. He encontrado el volumen de solución. Eso está muy bien, he encontrado. Pero ¿de qué me sirve? No tengo la densidad de la solución, es lo que me piden. No tengo una masa total de solución. Me han dado composiciones. Y recuerden que una composición es la masa de A respecto a la masa total. Aquí es la masa de B respecto a la masa total. Me han dado las densidades de A. Pero ojo, estos son composiciones. Para que yo pueda determinar la masa de A, necesitaría conocer la masa de la solución multiplicado, que esta masa de solución es la masa total, multiplicado por esto me va a dar la masa de A, solo de A. Y con eso ya puedo, digamos, decir volumen de A. Pero no me han dado eso. Este ejercicio tiene una peculiaridad porque hay dos caminos. Pero el camino más fácil es dándose una base de cálculo, ¿ya? Vamos a ver. Esto de aquí, por si acaso, no es en vano. Nos va a ayudar a determinar lo que es los demás ejercicios, los demás incisos, porque esto es lo real. Esto es la masa de solución que hay en todo esto, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la densidad de una mezcla es la masa parcial de A más la masa parcial de B sobre el volumen de A más el volumen de B. Nosotros sabemos eso, pero no tenemos ninguno de estos. Ninguno. Pero tenemos composiciones másicas, tenemos densidades. Entonces, si yo tuviera el volumen de A, con su densidad puedo encontrar su masa. Pero como no tengo ninguno, pero sí me han dado composiciones, pero para las composiciones necesito saber la masa de solución o la masa total, acudo a lo que es una base de cálculo. ¿Qué es una base de cálculo? Una base de cálculo es darte una masa total, ¿ya? Una masa tuya, que tú digas, ok, una masa total de 100. ¿Por qué 100? Porque es lo más sencillo, ¿ya? Pueden darse 99, 98, 50, 25, lo que ustedes quieran. Pero, ¿por qué estamos dándonos una base de cálculo? ¿Cuándo usamos una base de cálculo? ¿Por qué usamos una base de cálculo? La base de cálculo siempre va a ser útil cuando nosotros estemos trabajando con propiedades intensivas. En este caso, la composición másica y la densidad de los componentes son propiedades intensivas, por lo que yo puedo asumir una base de cálculo, primer parámetro. Segundo, lo que vamos a determinar es una propiedad intensiva. El volumen de solución es una propiedad intensiva. A pesar de que ahorita vamos a encontrar propiedades extensivas, que son la masa y el volumen, vamos a encontrar una propiedad intensiva. Entonces, esta base de cálculo es permitido, ¿ya? Ahora, ¿en qué consta esta base de cálculo? Agarrar y decir yo voy a darme lo que es la masa total. Con la masa total, recuerden que la composición másica va a ser igual a la masa del componente respecto a la masa total o masa de solución por el 100%. Si yo ya me estoy dando esta masa total, entonces yo puedo agarrar y decir lo siguiente. Como mi composición másica va a ser mi masa de A respecto a mi masa total por el 100, puedo mandar esto a multiplicar, va a decir entonces mi masa total por mi composición másica va a ser igual a mi masa de A por 100, ¿no? Pero puedo mandar este 100 a dividir, mi masa de A va a ser igual a mi masa total por mi composición de A sobre 100. Listo. Y esta es mi nueva fórmula. ¿Qué está aquí? Es esto, despejado. Ahora, ojo que aquí yo no he puesto el 100. ¿Por qué? Porque automáticamente esto lo voy a convertir, digamos, o bueno, más que automático, no tiene que, como he puesto 100 de base de cálculo, entonces va a ser 100 por 40, que es del respecto de A, sobre 100. Entonces, chiqui chiqui, me ha quedado 40. Entonces, mi masa de A es 40.
Lo mismo pasa para B, va a ser 60. La suma me da 100. Comprueba. Ahora, para el volumen, yo sé que mi masa por mi densidad de A me va a dar mi volumen de A, que ya he encontrado ahí los dos valores. Ahora sí, vamos a comprobar. Miren, vamos a dividir ambos. 40 más 60 sobre los volúmenes. 30.769 más 40. Esta división es esto, por ese caso. Masa de A más masa de B sobre volumen de A sobre volumen más volumen de B. Que eso es la densidad de solución. Y esa densidad de solución es una propiedad intensiva, por lo que no depende de la cantidad de materia, no depende de cuánta masa yo me esté dando, no importa. Por eso se llaman propiedades intensivas. Ahora, ¿qué lógica ustedes pueden verle a todo esto? La siguiente. Es como si ustedes hubieran agarrado y de toda esta solución hubieran sacado una alícuota, una muestra pequeña, que tenía un peso de 100 gramos. Y como esto han agarrado aquí, cuando han sacado esta muestra, no ha cambiado su composición másica por si acaso. No ha cambiado. Tampoco ha cambiado su densidad de A y su densidad de B. Entonces, esto es lo que han hecho. Es como si hubieran sacado una alícuota pequeña y hubieran encontrado la densidad de esa alícuota. Y esa alícuota, esa densidad no va a cambiar porque es la misma que hay en la solución. Eso es lo que han hecho, entre comillas. Ya, este es el camino más fácil. Listo, han encontrado densidad de solución, que es una propiedad intensiva. Ahora, ahora sí, recuerden que esto era como sacar una pequeña alícuota, o sea, algo pequeño. Pero nosotros tenemos que trabajar con lo que es real, lo grande. Entonces, esto es nuestra variable independiente para los factores de conversión. Entonces, sí o sí tenemos que empezar con esa, recordando que ese es el volumen de solución. Ahora, yo sé que en un centímetro cúbico de volumen de solución hay 1.41 gramos de solución. Esto es la densidad de la solución que hemos hallado. Y para que sea más exacto, vamos a ponerle este 3, 41. Y yo sé que en 10 a la 6 gramos hay una tonelada, dándome como resultado la masa en toneladas de 1098.33 toneladas. Y listo. Eso es para el inciso A. Como les digo, este es un poco más pillado y pescado. Vamos con el inciso B. Dice la cantidad de moléculas de acetileno en la mezcla. Entonces yo ya aquí, moléculas, número de Avogadro, acetileno, mi compuesto B en la mezcla. Entonces, como es respecto a un compuesto, va a ser sencillo. ¿De qué parto? Parto de mi variable independiente de esto, que necesito llevarlo a B. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Empezando ahora con la variable independiente, que aquí está. Dice, este es el volumen de solución. No, esta es la masa, diré. La masa que lo he encontrado anteriormente, ¿no? Ahora esta se ha vuelto mi variable independiente, este de aquí. Ahora yo digo, en una tonelada voy a volverlo a gramos. ¿Por qué? Porque como está pidiendo moléculas, necesito encontrar lo que es sus relaciones. Y lo estoy convirtiendo a gramos porque el peso molecular usualmente va a ser en gramos. Por eso nomás. Entonces, en la masa en toneladas de la solución, lo vuelvo a gramos. Esto es un factor de conversión nomás. Ahora, aquí viene lo interesante. Yo necesito llevar de gramos de solución a gramos de mi compuesto B. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de mi composición másica, que es de parte de la teoría que sabemos que en 100 gramos de solución existen 60 gramos del compuesto B. Eso es lo que me está diciendo la fórmula, la composición másica. Ahora aquí yo ya he determinado por si acaso independientemente el peso molecular, que es 26, ¿ya? Esto tiene que ser ya un poco más cracks y violentos porque dicen 12, que es el peso atómico de carbono por 2 más 2, 26. De ahí he sacado, no es magia, o sea, yo ya, aquí tienen que ser ustedes ya violentos y cracks. Y además de que como no son compuestos hidratados ni nada, pues puedo hallarlo así directo. Hay un mol del acetileno. Ahora, en un mol de acetileno hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas del acetileno. Y este valor me va a dar
1.526 por 10 a la 21 moléculas de acetileno. Así de simple, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Ojo, tenían que haber sabido sí o sí la densidad, no podían haber hecho si no. Porque si hubieran dicho, entonces empezaré con el volumen, sí o sí necesitaban densidad para volver a gramos y de gramos la composición. ¿Ya? Entonces, como les digo, aquí tienen que tener dominio de todos los anteriores capítulos. Ahora, vamos con el inciso C, el último. Dice, la cantidad de átomos de carbono en la mezcla. Ojo, cantidad de átomos de carbono en la mezcla. Es decir, que aquí viene un balance parcial de carbono. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ya lo hemos visto previamente. Decimos, la masa de carbono proveniente de la solución va a ser igual a la masa de carbono proveniente del soluto más la masa de carbón proveniente del solvente. Lógicamente, ¿por qué? Porque podemos ver que en el solvente existen carbonos y en el soluto, en el soluto existen carbonos y en el solvente igual. Entonces, ambos, la suma en la mezcla me va a dar la cantidad de átomos de carbono totales. Entonces, ese es mi primer parámetro. Ahora, nuevamente, parto de mi variable independiente que tenía, que era mi masa de solución. Yo convierto a gramos, factor de conversión más. Ahora, ¿qué tengo que decir? A partir de las composiciones, en 100 gramos de solución, es decir, las composiciones, vamos para A, existen 40 gramos del compuesto de A. Ahora, el peso molecular va a ser 106. Van a comprobarlo, van a ver qué sale. Existe un mol de A. En un mol de A, ¿cuántos átomos de carbono hay? Hay 7. 7 átomos gramos de carbono. En un átomo gramo de carbono hay 6 por 10 a la 23 por 10 a la 23 átomos de carbono, dándome como masa entre comillas, porque lo correcto sería átomos. Respecto de A va a ser 1.747 por 10 a la 19. Aquí para no variar la nomenclatura vamos a poner esto es del soluto respecto a los carbonos. Vámonos aquí lo mismo. Vamos a poner respecto del solvente en el carbono. Ahora lo mismo, parto de nuevo de mi masa de solución, donde digo, ahora en 100 gramos de la masa de solución existe lo restante de B, que es 60, también conocido de la composición. Ahora yo sé que en 26 gramos hay un mol del compuesto B. En un mol del compuesto B hay ¿cuántos carbonos? 2 átomos gramos de carbono. En un átomo gramo de carbono hay tantos átomos, el número de Avogadro de átomos, dándome como resultado 3.053 por 10 a la 19. Si se dan cuenta, tienen mismos exponentes, o sea, mismas bases, diré, por 10 a la 19. Entonces eso se va a respetar. Va a seguir siendo por 10 a la 19. Lo único que tengo que hacer ahora es sumar por el balance, ¿no ves? Sumar como si fueran decimales propios. 1.747 más 3.053. 4.8. 4.8 por 10 a la 19 átomos de carbonos en la mezcla. Y listo. Así se resuelven los ejercicios de átomos y moléculas. Como se dan cuenta, hay variedad, hay bastante variedad. Y estos ejercicios siempre están propuestos para que vayan de lo más fácil a lo más difícil. Sin más que decir, les deseo una buena jornada. Gracias.